Hola chicos, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video. Sé que es repetitivo mi saludo, pero ustedes me han dado más ideas de cómo poder iniciar la clase. Ya. Espero que se encuentren bien, que estén bien de salud, su familia igual, que no haya novedades en cuanto a la pandemia actual que está viviendo nuestro país. Así que vamos a seguir con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que correspondería a las medidas de dispersión. Recuerden que esta es la clase de probabilidades, y estadística descriptiva e inferencial, que tiene como principal objetivo argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en distintas maneras en cuales nosotros podemos encontrar gráficos, ya sean histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de cajón, nubes de puntos, ¿ya? Incluyendo también el uso de herramientas digitales, de acuerdo luego, como les enseñé yo, de generar gráficos en este programa bien conocido que es Excel. Esta es la clase correspondiente a la semana 11 del día 9 de julio. ¿Ya? A modo de inicio y de repaso de la clase anterior, estábamos viendo medidas de dispersión que corresponde, ¿ya?, a una medida que intenta otorgar un valor, ¿ya?, a la dispersión o qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de un promedio. ¿Ya? Recuerden que el promedio o la media aritmética son medidas de tendencia central que intentan entregar un puro valor, un solo valor, a un conjunto de muchos valores. ¿Ya? Por lo tanto, mide qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de su media, alrededor de un promedio. Ejemplo, así súper simple. No sé, la edad en su curso, recuerdo que el promedio puede ser 16 años. Entonces, si hay alguien con 18, ya tiene 2 años de dispersión en relación a la media. Si alguien tiene 15 años o 14 años, va a ser 1 año o 2 años en relación a la media. ¿Ya? Eso es en base o básicamente lo que intentan hacer las medidas de dispersión. ¿Ya? Tenemos como ejemplo, y lo vimos la semana pasada, se toman, por ejemplo, 3 conjuntos de datos que se observan a continuación. El primer conjunto de datos es 0, 5 y 10. El segundo conjunto de datos es 4, 5 y 6. El tercer conjunto de datos es 5, 5 y 5. En los 3 conjuntos de datos, chicos, el promedio es 5. Pero van a haber datos que van a estar más dispersos, como es en el conjunto 1, y datos menos dispersos, como en el conjunto 2. ¿Ya? Y los nada dispersos, debido a que todos corresponden al promedio, que es el conjunto 3. Vimos que hay medidas de dispersión absoluta, que quiere decir este tipo de medida está expresado en el mismo valor de la variable. Por ejemplo, si estamos en años, el valor de la medida de dispersión va a ser en años. Pero también existen las medidas de dispersión relativa que están sujetas a porcentajes. No sé, estoy un 50% en exceso, un 30% en déficit y así sucesivamente. ¿Ya? Dentro de las medidas de dispersión, ¿ya?, que nos dicen cómo están diseminados los datos en nuestra distribución, o sea, cómo se distribuyen. Por lo tanto, vamos a estudiar y revisamos también algunos conceptos que vamos a definir. Por ejemplo, el rango, que es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo de la muestra, ya sean años, kilos, metros, lo que ustedes quieran. El rango es desde el mínimo hasta el máximo. También vamos a tener cuartiles y deciles, ¿ya?, que básicamente divide la población, en el caso de los cuartiles, en 4, y los deciles dividen la población básicamente en 10, que están representados de la siguiente manera. ¿Ya? Acá tenemos un 100% de datos, el 100%. El primer cuartil corresponde al primer 25%, el segundo cuartil corresponde al 50%, el tercer cuartil corresponde al 75%. ¿Ya? ¿Recuerdan eso, cierto? Espero que sí. Y también tenemos los deciles, que tenemos el primer decil, que corresponde al 10%, el segundo decil, que corresponde al 20%, el tercero al 30%, y así sucesivamente hasta llegar al 9, que corresponde al 90%. Esto se le llama percentiles y lo pueden hacer en base a lo que ustedes quieran. Estos son los más frecuentes, ¿ya? Los cuartiles se dividen en 4 y se obtiene cada rango de 25%. Se puede dividir en 10, si ustedes lo quieren dividir en 5, ¿ya? Para hacer quintiles, es completamente sujeto, ¿ya?,
a como ustedes quieran trabajar. Aquí hay un ejercicio, que es para que vayan soltando la manito, en los cuales acá se muestran los cuartiles y los deciles con la ojiva de frecuencia relativa ya de estatura. Hay distintas estaturas, en los cuales vamos a encontrar, ya. En este caso tenemos la estatura y acá tenemos la frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer con esto? Tienen que calcular cuál es la mediana, cuál es la estatura del primer cuartil, cuál es la estatura del tercer cuartil, cuál es el porcentaje de los alumnos que miden entre 1,5 y 1,6, 1,5 metros y 1,6 metros, cuál es la estatura mínima para obtener el rango, qué porcentaje mide menos de 1,40 m y qué porcentaje mide más de 1,50 m. ¿Ya? Chicos, recuerden que en estadística tenemos 6 horas a la semana, por lo tanto no son ejercicios extensos que lo sobrepasen debido a que tienen 6 horas. ¿Ya? Así que a trabajar con lo que vimos en la clase pasada. Porque ahora que empieza el desarrollo de la clase, vamos a ver básicamente desde el punto de vista matemático cómo se trabajan las medidas de dispersión. Una de las medidas más usadas, ¿ya? Tal vez, como dice acá, por ser de las más útiles, es la desviación media absoluta. En datos que no están agrupados, se llama desviación media al promedio del valor absoluto de las diferencias entre cada dato y la media, o sea, el promedio de las desviaciones de la media en valor absoluto. Chicos, sé que suena como un trabalenguas, no se asusten. Recuerden que en matemáticas siempre es como complicado la parte de definición, ¿ya? Pero cuando lo llevamos a la práctica no es tan difícil. Acá vemos, ¿ya?, cómo está expresada la desviación media absoluta, que corresponde a la sumatoria desde i igual a 1 a n del promedio, perdón, de la medición menos el promedio partido por el total de casos. dm es la desviación media. N es el número total de datos. XY corresponde al dato inicial y la U es la media de distribución de la población o el promedio. ¿Ya? De ahora en adelante así se van a encontrar el promedio, como una U con un bracito mal. ¿Ya? Por lo tanto, en base a esto, la mejor manera de entenderlo es aplicarlo. Cada vez que ustedes encuentren este símbolo significa que es sumatoria. ¿Ya? Ustedes van a decir, ¿cómo, profe? Yo sé que se están preguntando eso mismo en este momento. ¿Cómo lo van a hacer? De la siguiente manera, pues, chicos. Recuerden que la actividad 1, la actividad 2, corresponde a encontrar la desviación media de la población siguiente. Da lo mismo lo que está expresado. Si pueden ser años, pueden ser edades, pueden ser estaturas, no sé. Pero acá tenemos un conjunto de datos que no están agrupados. Tenemos 10, 12, 9, 15, 6, 7, 8, 12 y 9 nuevamente. ¿Ya? Primero, lo que hay que hacer es calcular U, que corresponde al promedio o la media aritmética. ¿Cómo se hace? Haciendo la sumatoria de todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. ¿Ya? En este caso son 10 datos y al hacer la sumatoria y la operación matemática obtenemos que el promedio es bien 9. Ya tengo el promedio, tengo el número de datos y tengo los datos. ¿Puedo aplicar la fórmula completa? Claramente puedo explicar la fórmula completa. ¿Ya? El primer dato es 10. Por lo tanto, el primer dato va a ser 10 menos el promedio. Más, porque les dije que era sumatoria. El segundo dato es 12. 12 menos el promedio. Más, porque es una sumatoria. 2 menos, ya, el promedio. Después 9 menos el promedio. Y así sucesivamente para los 10 datos. Acá, ¿qué me faltó explicarles? A ver si alguien se dio cuenta. ¿Ya? Que para calcular la desviación media estándar, ¿ya?, es en valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Acá no van a haber valores negativos, nunca. Sé que 2 menos 9 da menos 7, pero como está
entre estos pips, el valor es 7. Siempre va a ser positivo, chicos. ¿Ya? A pesar de que acá de menos 7, matemáticamente hablando, cuando está entre estos pips, significa que es el valor absoluto. El valor absoluto siempre es positivo. Por lo tanto, ya tenemos 10 menos 9, 12 menos 9, 2 menos 9, 9 menos 9 y así sucesivamente. Haciendo la sumatoria, se obtiene que la desviación media corresponde a 2,6. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que el promedio es 9, ¿ya? Gráficamente tenemos promedio acá, que es 9, y la desviación estándar es 2,6. O sea, 9 más 2,6 da 11,6. Hacia arriba, ya podríamos decir que el valor más alto es 11,6. Y hacia abajo, el valor más bajo es 9, ya, en este caso menos 2,6, vendría siendo 6,4. Por lo tanto, aquí nos entrega unos valores acotados en los cuales nosotros podemos obtener mayor certeza, mayor seguridad y mayor precisión al momento de trabajar con datos, en este caso, estadísticos. ¿Ya? Aparte de la desviación media, también lo vimos la semana pasada, pero a modo de definición nomás, tenemos la varianza, que en datos no agrupados, la varianza es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones respecto a la media entre el número total de datos. Nuevamente suena como, ¿ya?, a trabalengua, pero no es tan terrible. Acá tenemos la varianza. Sigma, esa letra china le va a decir, esa letra griega es sigma al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria, ¿ya? Y ahora tenemos la misma expresión, pero está al cuadrado y no está en valor absoluto, ¿ya? Donde sigma al cuadrado va a ser la varianza de la población y los demás valores van a ser los mismos para el conjunto de datos anterior. XY, el dato inicial, o el dato que estamos trabajando, n es el número total de datos y u vendría siendo la media. Como nota, se puede calcular la varianza de la población de una muestra, ¿ya? A esta última se denomina generalmente con la letra S, ¿ya? Por aquí viene una pregunta. ¿Por qué al cuadrado? ¿Mm? Enfóquense en esa carita. ¿Por qué al cuadrado? No les asuste. Al final de la clase les voy a dar la respuesta. Así ustedes tienen por mientras para ir craneando, cerebrando, como se le llama la función cerebral, ¿ya? Cabe mencionar que con lo que hemos estado trabajando, ¿ya?, es con la idea de que a pesar de que pueda existir una población de un tamaño específico, que generalmente es grande, lo que tenemos a la mano es una parte de dicha población, o sea, una muestra. O sea, tenemos 10 millones de habitantes y yo voy y censo a 100. Y en base a eso ya me puedo hacer una aproximación o alguna idea de lo que queremos estar midiendo, obviamente. Tenemos otra, ¿ya? No se asusten con los de la varianza porque está relacionada con la desviación estándar. La desviación estándar se le llama también desviación típica o estándar a la raíz de la varianza, tanto para los datos de la población o para una muestra. Esta medida de dispersión es de las más usadas porque permite comparar mejor la dispersión de los datos de las poblaciones diferentes. ¿Ya? Tenemos acá que la desviación estándar va a ser igual a la varianza, pero aplicando la raíz. ¿Ya? Y lo mismo para S. Por lo tanto, como actividad 3, ¿ya?, como actividad 3 tienen que encontrar la varianza de la población del ejemplo anterior, o sea, la misma agrupación de datos. Esta vez, chicos, no trabajamos en valor absoluto. Esta vez trabajamos de manera normal. O sea, 10 menos 9 me da 1, 12 menos 9 me da 3, 2 menos 9 me da menos 7, pero, y aquí se les va a ocurrir la respuesta del por qué está al cuadrado. Un negativo al cuadrado, ¿cuánto me da? Claramente positivo. Esto es para que no hayan valores y para que la sumatoria se haga de una manera claramente dentro de los números positivos. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, esto, lo mejor es más engorroso, es más, o sea, no es más difícil, sino que hay que destinar más tiempo para poder resolverlo, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos, ¿ya?, en este caso,
que la varianza, porque recuerden, la varianza está al cuadrado, es 11,8. Pues yo, ¿cómo obtengo la desviación estándar? ¿Cómo obtengo la desviación estándar, chicos? Aplicando la raíz a la varianza. Por lo tanto, como desviación estándar, denme un segundo, porque lo voy a calcular. No tengo la raíz. Ya. La raíz de 11,8, la raíz me da 3,44. Por lo tanto, en este caso sigma, que va a ser la desviación estándar, va a ser de 3,44. Ya. Y ahora me voy a devolver un poco para explicar algo que no se nos vaya. Recuerdan que acá la desviación media nos dio 2,6 y el valor máximo que podía agarrar, ya teniendo en cuenta claramente el promedio, era 11,6. Pero hay dos datos que quedan fuera de este rango, ya que son ambos 12. Por lo tanto, y si nos damos cuenta hacia abajo, tenemos 6,4, pero hay un dato que nos queda fuera de ese rango. Haciendo este mismo análisis, ya el promedio es 9, hacia arriba va a ser 12,44 y hacia abajo va a ser 5,56. Por lo tanto, al ser 12,44 ya está dentro de este dato y este dato. Por lo tanto, es mucho más exacto. La desviación estándar, como le dice acá, es la medida de dispersión más usada porque permite comparar la desviación ya de datos en poblaciones diferentes y porque es más precisa que la desviación media. Tienes que tenerlo súper claro. Porque recuerden que el anterior, y disculpe que sea majadero, no incluía el rango a la cifra 12, en cambio acá sí la incluye. A modo de cierre, vamos a ver qué significan todas estas medidas tanto de tendencia central como de dispersión usando los datos de la estatura de alumnas de secundaria. En este caso solo graficamos cada estatura una por una. ¿Qué está representada la estatura? Cada pelotita, ¿ya? En este caso cada pelotita es una estatura. Y acá tenemos la simbología de cómo se van agrupando las medidas de tendencia central, ya sea media, mediana o moda, y su correspondiente desviación estándar. ¿Ya? Siempre, chicos, van a haber datos que se nos van a salir de los rangos, como son estos, son los datos extremos. ¿Ya? Pero básicamente, las medidas de tendencia central y asumado las medidas de dispersión, lo que hacen es darme un rango en donde es mucho más probable encontrar la medida que estamos buscando. O básicamente, ya es donde se agrupan la mayoría de los datos que estamos trabajando. Acá tenemos otra manera de ejemplificarlo, donde tenemos la moda, tenemos la media y la mediana, y que tanto ya tenemos en desviación estándar el rango, donde es más frecuente encontrar. ¿Ya? Espero les quede claro. Y se van a llevar como actividad de cierre, ya que estábamos en el cierre, encontrar la varianza y la desviación estándar de los datos de la siguiente muestra. Tenemos el intervalo de la clase, tenemos la marca de la clase, tenemos la frecuencia en años, ¿ya? Tenemos la marca menos el promedio al cuadrado y tenemos la frecuencia que es la marca menos el promedio al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso, chicos? Buscar la varianza y la desviación estándar en base a los datos que yo les estoy dando. ¿Ya? Tienen que tenerlo súper claro. Se van a demorar un poquito, pero va a ser muy útil. Espero les haya quedado claro, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Chao, chao.